Germán Bergia, presidente del Colegio de Arquitectos. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, buen día. Muy Gracias por buen la día. invitación. No, por favor, muchas gracias por venir. Bueno, Germán, sé que estuvieron participando con el colegio en el debate por el plan de ordenamiento territorial, Sí, así es. así que vamos a estar hablando un poquitito acerca de esto, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cuál es la participación de ustedes? Primero eso, ¿cómo viene siendo la participación de ustedes en el debate? Bueno, esto surge después de que se le entrega al municipio un proyecto de ordenamiento territorial que lo desarrolla una consultora de Córdoba y entrega un primer proyecto y lo pone a discusión bueno, primero del municipio y después a raíz de haber recibido ese documento importante, por cierto, porque Merlo necesita rever algunas cuestiones. Las ordenanzas hoy han quedado algunas un poco confusas y necesita rever todas las ordenanzas y cómo pretende crecer en un futuro. Entonces primero se abrieron mesas de debate público, unos espacios de debate público en donde la sociedad estuvo participando y a raíz de eso el Consejo Deliberante decide generar 9 mesas con distintas temáticas, que obviamente los temas surgen de ese informe, las Sí. partes más importantes, e invita a participar, el Consejo Deliberante con buen criterio invita a participar al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros y otras instituciones, agua, turismo, agrimensores también estuvieron, bueno, una serie de actores que son importantes, al menos para escuchar la devolución que tienen del desarrollo de ese informe. Ujú. Y ustedes, como desde el colegio, ¿qué mirada tienen acerca del plan que se presentó? Bueno, lo primero que sí vale la pena decir es que es importante. Ujú. El tema tiene que estar en agenda y es un tema sobre el que se viene trabajando o pidiendo hace mucho que se tome bueno, una posición Bien. y que se revea, ¿sí? Que se Ujú. revean las ordenanzas actuales, las 744 y todas sus posteriores modificaciones. ¿Cuál es la 744? Es la ¿De que qué trata? son las ordenanzas de cómo son. Las ordenanzas básicamente Sí. son, cuando hablamos de ciudad, son las reglas con las que se puede construir. Ok. Eso obviamente está definido por valores, por indicadores y obviamente también por zonas. No es lo mismo lo que se puede hacer en un terreno en el centro de Merlo que lo que se puede hacer en los nogales, ¿sí? Ujú. Obviamente eso va marcando distintas características, ¿sí? Entonces, en definitiva, eso es lo que trata esta nueva ordenanza. Eh, Bien. ¿Ustedes ¿en qué comisiones participaron? Nosotros estamos participando en todas las comisiones, todas las mesas. Nosotros desde el Colegio de Arquitectos tenemos una convocatoria abierta, nos juntamos para debatir los temas que se van a tratar en la mesa siguiente y vamos con una propuesta o con una observación, Ujú. más una observación, porque llevar una propuesta demanda mucho tiempo. Obviamente, Claro. planificar una ciudad no es una cosa que se haga de un día para el otro, entonces lo que hoy estamos haciendo es tratar de dar una mirada lo más objetiva posible en función de este proyecto que se ha presentado desde, Ujú. desde el estudio de Córdoba que lo desarrolló. Que obviamente hay algunas partes que todavía no están completas, entonces sobre esos temas es sobre los que debatimos Ujú. en las mesas. ¿Y ustedes como colegio, qué partes les llamaron más la atención? ¿Qué partes les parecen positivas del proyecto que se presentó y qué partes les parece negativa o que se deberían discutir más o quizás modificar? Bueno, lo primero que nosotros, a lo que le hicimos mención, que fue una visión compartida de los distintos espacios, es que quizás faltó un poquitito más de estudio de Merlo en Ujú. su realidad, ¿no? Es como faltó ese estudio, ese compromiso con los distintos sectores de la ciudad, con el ciudadano, ¿no? Tener Ujú. esa participación, ese conocimiento y tratar de lograr descubrir esa identidad que define no a Merlo en un solo espacio, sino en la composición que tiene Merlo, porque no es lo mismo Piedra Blanca abajo, que los Nogales, que el centro, que los barrios que están hacia el oeste Ujú. o Cerro de Oro, ¿sí? O sea, cada uno de esos espacios tiene una identidad que es muy valorable ponerse a pensar en la ciudad, pero quizás faltó ese estudio, ese conocimiento de los distintos sectores. No obstante eso,
vemos con muy buenos ojos del Colegio de Arquitectos que se esté trabajando sobre un proyecto de ordenamiento territorial porque son las reglas que nos van a definir por los próximos 25 años. Ujú. Entonces es Sí, importante también esto. porque creció mucho Merlo hasta ahora, ¿no? Creció tanto en los últimos años que en De un manera momento acelerada. también había que organizarse un poco. Claro, porque el saber. crecimiento es difícil de frenarlo. Entonces, desde el sector público, lo importante es tener las reglas claras y tener una proyección de crecimiento para saber a dónde nos vamos a encontrar en 25 años, porque si queda todo librado al sector privado, obviamente el sector privado va a responder con sus propias reglas. Y si desde el sector público no hay una planificación clara, criteriosa, un buen estudio además, trabajando con distintos espacios, de los recursos que se van a necesitar, obviamente, ¿no? No solo el agua, la electricidad, los desplazamientos, todo eso impacta a la hora de planificar un crecimiento de ciudad. Entonces, es importante que hoy Merlos se permita ese debate. Eso es importante. Acá en el programa hemos hablado y debatido con gente también del Colegio de Ingenieros y Técnicos. Sí. Y bueno, ha sido como una temática que hemos estado tocando acá en el programa. Y una de las cuestiones que aparecían como polémicas era en primera instancia la consultora en sí, que se le consultó a una consultora privada de Córdoba y que no se consultaron quizás a las universidades locales, esto que mencionabas también quizás de considerar al ciudadano o la identidad local. Y bueno, y también como una falta de datos precisos con respecto a algunos recursos, como por ejemplo el agua. Que no sé si como arquitectos o como colegio de arquitectos a ustedes les atañen estas temáticas en particular, pero preguntarte qué opinabas acerca de estos dos aspectos. Bueno, primero decirte que se haya convocado a una consultora que no pertenece a Merlo no es necesariamente una mala decisión. De hecho, es una consultora que tiene, si uno la conoce, tiene ya desarrollos sobre distintas ciudades en lo que refiere a ordenanzas. O sea, es una consultora reconocida que tiene su trayectoria, o sea que a veces es bueno tener una mirada externa, profesional, que conozca la materia del urbanismo, porque es una materia que tiene que tener mucho entendimiento para poder desarrollarla con criterio. O sea que, en definitiva, ese no sería un conflicto. Sí podemos debatir sobre si el estudio de antecedentes o el estudio de Merlo para tener un diagnóstico claro fue lo suficientemente desarrollado y ahí... Riguroso. ¿Cómo? O riguroso. O riguroso, sí. Y ahí sí creemos que por ahí faltó, obviamente, nunca un proyecto de estas características sale perfecto, ¿no? Porque hay que entender que siempre quedan algunas cosas o no se puede abrazar todo, pero sí quizás ahí donde faltó ese vínculo, o podría haber existido ese vínculo con los distintos espacios, universidades, colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, como para tener esa información tan importante que se podría haber brindado en ese momento del diagnóstico o el claro diagnóstico para después poder diseñar, porque en definitiva las ordenanzas son también una planificación de diseño. O sea, uno va a diseñar y va a generar un modelo de crecimiento de ciudad. En lo que respecta a lo que ellos proponen, es interesante porque hay una intención de dejar de expandir. Primero hay un criterio como dejar de expandir la ciudad, tratar de empezar a consolidarla desde adentro justamente para que no sea cada vez, porque si no es inviable una ciudad que se expande tanto en el territorio, porque obviamente todo eso tiene que estar dotado de infraestructura, Claro. tiene que estar dotado de servicios, el municipio asume costos también que tienen que ver con todo lo que implica que una ciudad funcione, los servicios, el agua, La luz. todo, Sí, todo. sí. Entonces es importante, ese criterio que lo plantean está bueno. Después hay un buen criterio, un primer buen criterio, porque no está cerrado, un primer buen criterio de zonificaciones. Hoy Merlo tiene muchas zonas excesivas, entonces hacen un buen diagnóstico o un primer buen diagnóstico de cómo sectorizar a la ciudad. Y quizás nosotros vemos, donde nosotros estuvimos estudiando el tema y sí levantando la mano como para dar una devolución,
es que algunos sectores que hoy tienen ciertas características tienen una modificación en las ordenanzas que se van a proponer que sí transforman sustancialmente ese territorio. Como por ejemplo Cerro de Oro, que hoy tiene un indicador. Los indicadores urbanísticos son los que te permiten a vos saber cuál es el terreno mínimo el que se puede lotear, una superficie de tierra, y después cuáles son los valores de metros cubiertos que se van a poder desarrollar arriba de ese terreno. Y hoy la propuesta, por eso es importante decir que nada de esto está definido y aprobado, y esto que yo te voy a decir lo compartimos también con distintos espacios. La propuesta tiene una intención de lotes mínimos y de valores urbanísticos que está quizás sea demasiado. O sea, propone terrenos chicos. Ajá. De 600 metros, ¿no? De 600, la propuesta hoy tiene para Cerro de Oro, para Los Nogales, para distintas zonas que la definen como periferias, lotes de 600 metros. Hoy Cerro de Oro tiene un lote mínimo de 1500 metros. Sí. Los Nogales tiene un lote, hoy la ordenanza dice 10.000 metros, pero en la práctica son 5.000 metros. Entonces, bueno, todo eso, una propuesta de lotes casi 10 veces más chicos en Los Nogales, por ejemplo, nosotros lo vemos como una decisión. Nogales ahora tiene 5.000 metros. En la práctica, la ordenanza dice 10.000, pero en la práctica son 5.000. 5.000. Y se propone que para Los Nogales también sea Sí, de 600 metros. la propuesta es de 600 metros. Pero sí. lo bueno es que ha habido una lectura común en todos los espacios que han sido invitados a estas mesas de debate del Consejo Deliberante, en donde hicimos las observaciones como para que eso realmente se revea. Hay un montón de otras cuestiones que están plasmadas en este proyecto que son muy interesantes y son positivas para la Villa de Merlo. Pero en este punto sí, nosotros hicimos la observación. Claro, y en este punto, perdónale, lo que siento que sucede es que, claro, claramente al achicar el lote, el desmonte también se va agrandando, ¿no? Porque si vos vas, si cada lote de 600 metros los vas desmontando para una construcción de una vivienda de 100 metros cuadrados más o menos, cada vez la flora y la fauna del lugar se siente perjudicada, ¿no? Sí, en realidad lo importante a este punto que vos mencionás es porque después aparecen los criterios de cómo trabajar el territorio. Se pueden desarrollar cuestiones de mucho impacto ambiental, incluso en la actualidad, si uno va y desmonta un lote de 1.500 metros. O sea que esa cuestión de la preservación del medio ambiente, si bien obviamente está relacionada con la dimensión del lote, pero no es excluyente. O sea, no es que un monte sufre más si el lote que se le va a implantar ahí tiene 600 metros o tiene 1.500 metros. Ahí ya entra el criterio con el cual se va a abordar el territorio. Pero lo que sí pasa es que con 600 metros de terreno, suponiendo que fuera, porque uno tiene que tomar una hipótesis de trabajo, si el lote fuese de 600 metros, el impacto sobre el suelo por la incorporación de la vida, de la arquitectura, de las fricciones que se generan después con los desplazamientos, sí, son lugares que obviamente se van a ver transformados, ¿sí? Claro. ¿Y cuál crees que sería el impacto general negativo, tanto más allá de lo medioambiental, hablando de servicios, hablando también de la identidad de quizás estos barrios que, bueno, Cerro de Oro particularmente es una zona donde se mezcla un poco lo rural también? Sí. ¿Qué pensás que sucedería en caso de que se aprobara esto de que los terrenos mínimos sean de 600 metros? Bueno, suponiendo que se aprobara, porque lo vamos a poner en el plano hipotético, obviamente eso genera una tensión sobre ese suelo distinta a la que tiene, porque empieza a ser atractivo para el sector inmobiliario, porque la posibilidad que le permite una superficie de tierra X en Cerro de Oro es más interesante desde el punto de vista inmobiliario que la que puede tener hoy, ¿no es cierto? O sea, para un desarrollista inmobiliario trabajar sobre valores mínimos de 600 metros es más rentable, o daría la impresión de ser más rentable, que lotes de 1.500 metros. ¿Por qué sería más rentable? ¿Porque puede vender más lotes? Porque puede hacer más lotes en una superficie de tierra. De todas formas, ese es uno de los puntos, y a veces también
la cuestión inmobiliaria no tiene que ser vista con malos ojos. El tema es que tiene que ser un conjunto de acciones las que se Claro. estudien en una ordenanza para que no se sufra después situaciones que sean difíciles de revertir. Y una de las consideraciones que es muy importante tener en cuenta a la hora, que también se habló en muchas mesas y participaron también gente de la cooperativa de agua, es el uso del recurso, es la posibilidad del recurso. Hoy Merlo todavía está en una emergencia hídrica. Entonces también ese valor, por la característica que tenemos nosotros, la posibilidad que tenemos de disponer del recurso y el hipotético crecimiento de la ciudad tiene que estar completamente sostenido por un criterio claro y hermanado con, en este caso, la cooperativa de agua y también con la distribución de electricidad, ¿no? Como los dos servicios importantes que se necesitan. Dejo de lado el gas porque gran parte de Merlo no lo tiene y no viene al caso, pero el tema de la luz y el agua sobre todo, sí son dos valores que son muy importantes. Y en ese punto sí también se hicieron varias menciones en las mesas de debate sobre la necesidad de tener información sobre la disponibilidad de agua. Claro. La disponibilidad de agua. Y después hacer un estudio sobre la red que tiene Merlo actualmente de agua, porque obviamente cada acción después repercute en llevar los servicios. Y si la red es insuficiente, es difícil pensar en un crecimiento cuando eso atenta contra las posibilidades reales que hoy tiene la cooperativa de agua, por ejemplo. Claro. ¿No? Bueno, te hago otra pregunta, más que nada referida al sector de la construcción. Sí. ¿Ustedes tienen datos acerca de cómo está el sector de la construcción acá en la ciudad de Merlo? No tenemos datos puntuales como te podría dar la Cámara de Construcción, pero sí desde el Colegio de Arquitectos obviamente percibimos, porque en el Colegio de Arquitectos de la Regional de Merlo, como en la Regional de Villa Mercedes y de San Luis, se van presentando las documentaciones de las obras que se van presentando, las distintas cuestiones, ¿no? Y sí vemos una merma en la industria. Claro. Normal, como evidentemente se está resintiendo en todos los espacios, ¿no? Que es loco porque vos igual vas por, no sé, vas por Carlos Gardel, por ejemplo, y ves construcciones. No, o sea, no quiere decir que esté frenado completamente, no quiere decir que esté frenado completamente. Porque Se sigue construyendo, hay obras, pero si uno se remite a un par de años atrás, la perspectiva era distinta, digamos, la realidad era distinta. Claro. Pero sí, sin duda uno sale a recorrer Merlo y ve que hay obras todavía que siguen en curso y gracias a Dios porque eso permite que mucha gente también que está vinculada a esta industria, bueno, tenga trabajo, ¿no? Claro, sí, Tenga sí, trabajo. sí, hay muchísimo trabajo. ¿Querías hacer una pregunta? No, volviendo un poquito al plan de ordenamiento territorial, solo ahí como una consultita. ¿Qué temas les parece que falta discutir, profundizar dentro de los que se están discutiendo actualmente? Bueno, desde la cooperativa de agua lo que proponen es Sí. tener un diagnóstico preciso Más claro, más preciso, sí. sobre el recurso, ¿sí? Sí. Eso es fundamental. Y después hacer, nosotros por ahí, la lectura que hacemos más como arquitectos urbanistas, es tener una lectura por ahí un poquito más precisa sobre algunos sectores, como para entender un poco más cuáles son las propuestas de esta consultora o aquellas propuestas que todavía no tienen tanta definición, poder entenderlas un poquito más. Claro, acá un oyente consulta, por ejemplo, si desde el Colegio de Arquitectos usted cree que el colegio tiene la capacidad para elaborar un proyecto de las características de la consultora cordobesa o el colegio no tiene la capacidad para elaborar ese proyecto con esa magnitud. Sí, el Colegio de Arquitectos, Sí. que obviamente es un colegio provincial, o sea que tiene una regional acá en Merlo, pero nosotros pertenecemos a un colegio que es provincial. No está en su naturaleza como Claro. colegio el desarrollo de ordenanzas. propuesta, claro. No obstante eso, siempre nos hemos mostrado abiertos, predispuestos y con toda la capacidad profesional que tiene el colegio a colaborar con el municipio, con todo el saber, para que quien lleve adelante el trabajo, que en este caso es esta consultora,
cuando llegan los informes tengan la posibilidad de tener una devolución lo más profesional posible, porque de eso se trata también. Y no es excluyente solamente del Colegio de Arquitectos. Lo que está pasando hoy, que las universidades están participando, que distintos espacios están participando sobre la observación del proyecto, es muy importante, porque eso enriquece con todo lo que el Consejo Deliberante va juntando como información, como observaciones y en algunas cosas como propuestas. Eso hace a que el trabajo evolucione positivamente. Germán, yendo al tema arquitectura, ¿no? Sí, Entiendo que lo que es construcción, el estilo con el que se construye también de alguna manera, no sé si condiciona, pero sí propone una manera de habitar el espacio y también construye una identidad del sí. lugar. Se trata en este proyecto cuestiones tanto estilísticas o cuestiones de cómo deberían ser las construcciones, que aborden estas dos cuestiones, cómo se habita la ciudad, por un lado, y por otro, la identidad del lugar. O... Hay una intención de tener una propuesta, sobre todo para algunos lugares que son bien significativos y referenciales de Merlo. Pero después hay ordenanzas que te indican la forma de construir, ¿no? No se puede construir de cualquier manera. Obviamente en el plano de lo estético es subjetivo y siempre y cuando lo que se presente cumpla con las ordenanzas de construcción, bueno, quedará librado después el criterio de cada uno si es de bueno o de mal gusto lo que se construye. Pero sí hay una propuesta para algunos sectores de tratar de recuperar a través de colores, a través de materiales, recuperar y reconstruir ese tejido identitario, por ejemplo, Cerro de Oro o de Piedra Blanca, que son lugares, son barrios pueblos que tienen mucha historia, son muy ricos, hoy tienen una vida interesante, entonces hay una intención también en esta ordenanza, en este proyecto de ordenanza de que funcione. Ok. Bueno, Germán, vamos cerrando esta entrevista. Muchas gracias por venir. Por favor. Y bueno, vamos a seguir debatiendo, ¿no? Vamos a seguir porque este plan de ordenamiento territorial viene como para unos 2 meses más, igual, no sé cuánto más está, unas sesiones más del Consejo Deliberante, Sí. no sé cuántas más. Son 9 sesiones en 9 total. sesiones, sí. Mañana martes se desarrolla la número 7, o sea que con la de mañana quedan 3 más. Queda poco. Bueno, y mencionar también esto que vos mencionabas, Germán, ¿no? La importancia de que se consulten a varios sectores de la sociedad. Eso es la fundamental. participación de la gente, que bueno, que se logró también pidiéndolo, ¿no? Yendo al consejo y demás, así que invitamos a todas las personas, a toda la audiencia, a participar de la manera que pueda, ya sea escuchando y debatiendo, no sé, en su barrio acerca de estas temáticas, como bueno, ya los sectores más especializados, como los colegios de arquitectos, de ingeniería y demás, poniendo en debate en el consejo y bueno, y en espacios como este, en una radio. Rescatamos eso nosotros, que estas mesas en el Consejo Deliberante tienen pluralidad de voces, que los concejales, independientemente del partido al que pertenezcan, están muy abiertos a escucharnos, se han involucrado mucho también en eso, lo cual a nosotros nos da cierta tranquilidad, sobre todo de que hay oídos que están escuchando las distintas devoluciones que se van haciendo de los distintos espacios. O sea que eso nosotros lo celebramos desde la mesa número 1 y ojalá que podamos seguir participando para lograr lo mejor para la Villa de Merlo, que en definitiva es lo que queremos. Que así sea. Estuvimos charlando entonces con el presidente del Colegio de Arquitectos, Germán Bergia, de nuestra Villa de Merlo. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.